Señor, ahora queremos rogar de ti tu paz. Quita toda inquietud, quita todo desinterés y ayúdanos, Señor, a darnos mentes prestas a atender, corazones dispuestos a atesorar y voluntad para aplicar lo que tú hoy nos hablas por medio del mensaje que tú envías. Lo pedimos en Cristo. Amén. Amén. Estamos viviendo días de libre expresión. Generalmente hay un resentimiento correspondiente a lo que es autoridad, orden y disciplina. Pablo advierte de esta condición, de esta generación relativista, prácticamente anti-Dios, que lo que exalta es el entretenimiento, la inmoralidad y la violencia. Lo triste es que esta mentalidad ha penetrado la iglesia, la cual está en crisis en estos tres aspectos: autoridad, orden y disciplina. En Jueces, tanto en el capítulo 17, versículo 6, como en el 21-25, aparece esta frase: en aquellos días no había rey en Israel. Y no, cada uno hacía lo que bien le parecía. Hermanos, es vital que en toda nación tanto exista un sistema judicial como un cuerpo gubernamental para poder vivir en paz. Y cuando no hay rey, o hay rey, pero no se respeta su autoridad, como en Israel, algunos hacen lo que bien les parece y consecuentemente le sigue el caos. Bueno, la iglesia de Cristo no reconoce una figura humana como cabeza, no la reconocemos. Pero sin embargo, no quiere decir que sea anárquica. Sí tiene un rey. Fíjense, no reconocemos una cabeza humana, pero sí la iglesia tiene un rey. Y yo digo, y vaya que rey, que dice primera de Timoteo 1:17, que es el rey eterno, inmortal, invisible, o sea, el único Dios verdadero, Jesucristo. Así que de haber desorden en la iglesia, no es porque no haya rey, sino por la falta de temor, de respeto, de reverencia a la autoridad del rey de siglos. ¿Sí? Hermanos, la autoridad de Jesucristo debe ser preeminente en la iglesia. En primer lugar, ningún hombre puede adueñarse o señorearse de la iglesia. Hay una advertencia ahí en primera de Pedro 5, del 1 al 3. Tampoco el hombre puede hacer según le plazca en la iglesia. Hay manera de conducirse en la casa de Dios. Leamos, por favor, primera de Timoteo, capítulo 3, versículos 14 al 15. Primera de Timoteo, repito, 3, 14 al 15. Dice así la palabra de Dios: esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Yo quiero, con la ayuda de Dios, traer una nueva serie de sermones relativos a lo que es la iglesia, persiguiendo el promover en nosotros el aprecio
a lo que significa ser parte de esta gloriosa institución. Ese es lo que perseguimos, que cada uno de nosotros aprecie qué significa ser parte de esta gloriosa institución. ¿Con qué objetivo? Para que podamos conducirnos debidamente en la casa de Dios. Algunos abrigan el concepto que la iglesia es como un modo de socialismo, o sea, no pueden ver más allá del aspecto social. Pero hermanos, la iglesia es mucho más que una congregación de personas que simpatizan o tienen ciertas costumbres en común. Leímos ahí este pasaje donde dice que es la iglesia del Dios viviente. ¿Lo leyeron ahí? Dice, columna y baluarte de la verdad. Así que es sumamente importante ser parte de la iglesia. Quiero responder a dos preguntas. La primera, muy corta: la iglesia, ¿qué es? ¿Realmente qué es? Nos arroja un poco de luz el significado de los términos que son utilizados para lo que es iglesia. En griego es eclesia, viene de un verbo ekkaleo, y lo que connota es, dice, llamar fuera de, o sea, llamar fuera de. Y este nombre lo recibía la asamblea de los ciudadanos, que eran convocados por un heraldo para tratar asuntos públicos. Quiere decir, era como un tipo de audición. En inglés quizás el concepto le es más significativo, hearing. Y hay veces que nos llegan por correo que la ciudad emite convocatorias para tratar ciertos asuntos relativos que conciernen a los ciudadanos, casi siempre para escuchar sobre zonificación. Y lo que están es haciendo una eclesía, o sea, llamando fuera de a ciudadanos que vengan a tratar asuntos que les son de interés común. Así que ya sabemos de dónde viene este término iglesia, para que podamos ubicarnos cuán significativa es. Y esa es mi segunda pregunta. ¿Cuán significativa es la iglesia? Quiero desarrollar brevemente 7 conceptos importantes. Sería bueno que lo pudiera anotar para que usted sepa cuán importante es esto, porque nos concierne. ¿En qué sentido nos concierne? Si usted es un creyente en Cristo, usted es iglesia de Cristo. Por tanto, lo que es iglesia es usted. Por eso es que estos 7 conceptos son tan importantes y vamos a desarrollarlo brevemente. Primeramente, la iglesia es, número 1, embajada o agencia de Dios. Embajada o agencia de Dios. Todos sabemos lo que es una embajada. Una agencia que representa los intereses de un país en uno extraño o en el extranjero. Eso es lo que es una embajada. Bueno, eso es la iglesia. La iglesia está representando aquí en la tierra, que para nosotros es un país extraño porque ya pertenecemos a la ciudadanía celestial, pues está representando los intereses de Dios aquí. O sea, es la encargada de tratar los asuntos relacionados al reino de los cielos y a sus ciudadanos. Por eso, nota, hermanos, se lo decimos al principio del año, nuestras reuniones de miembros son de extrema importancia. Muchos dicen, junta de miembros, no voy. Hermanos, si usted no participa de la junta de miembros, pudiendo, usted no está siendo embajada del reino de los cielos aquí en la tierra. Así que ya es la primera lección que tenemos, según lo que yo soy. Yo soy un embajador de Cristo aquí en la tierra. La iglesia es la encargada de tratar los asuntos del Señor. ¿Ustedes ven que no es cualquier cosa ser iglesia?
Ese es nuestro primer punto y nos faltan 6 todavía. El segundo, una empresa divina y humana. ¿Cómo? ¿Empresa? Claro, porque es emprendedora. La iglesia es emprendedora, es parte constituyente del reino del Padre. ¿En qué es lo que emprende? Emprende ganar almas para Cristo, número 1, y edificar creyentes, guiada por el Espíritu Santo. Por eso decimos una empresa humana, divina. Porque sin la ayuda del Espíritu Santo no pudiéramos llevar a cabo nuestra empresa. Pero sí tenemos un evangelio el cual producir un impacto positivo en la sociedad. Yo encontré esto muy curioso. Miren, ustedes saben que el gobierno tiene su sistema judicial para castigar el delito. Y gracias a Dios que lo tiene. Porque si teniéndolo, inclusive hasta en muchos estados siendo vigente la pena capital, miren lo que la gente hace, dime tú si no hubiera. Pero gracias a Dios que hay sistemas judiciales, y hablo de castigar el delito, cuarteles de policía, cárceles, cortes. Todo esto es altamente costoso. ¿Y quiénes ustedes creen que lo financian? Nosotros, los ciudadanos, con nuestros impuestos. Pero miren lo significativo que es la iglesia. Poco recibe para lo significativa que es. Cuando la iglesia predica el evangelio, esa es su empresa, transforma vidas. Y esas vidas que son transformadas, pues acaban con el vicio, con sus malezas de conducta y de carácter. Los hogares, las familias son ordenadas y hay un impacto positivo en la sociedad. Quiere decir, la iglesia hace más por la sociedad que el mismo sistema judicial gubernamental. ¿Están de acuerdo conmigo? Entonces, es una empresa, hermano. Es una empresa divina y a la vez humana. Ven lo rápido que voy para mi tercer concepto. La iglesia es una identidad social. Una identidad social, por lo menos reconocida en este país. Es una corporación con responsabilidades jurídicas y cívicas, obviamente separada del Estado, pero, según Romanos 13, del 1 al 7, no quiere decir que sea exenta de ley. O sea que es una identidad social. Nosotros, por ejemplo, tenemos aquí del estado de la Florida nuestro certificado y número de corporación. O sea, es una, realmente tiene identidad social con el Estado. Buscando todos los hermanos que pertenecen al comité, ¿verdad?, de edificio, buscando espacio, hemos aprendido cuántas veces vamos a lugares, ¿verdad?, donde dicen, aquí hubo una iglesia. Sin embargo, no reunía las condiciones para asamblea, ni tenían permiso de la ciudad. Y yo digo, qué vergüenza al nombre de Cristo. Qué vergüenza que obren de esa manera. Eso pasa sin darse cuenta que en efectivo la iglesia también es una identidad social y como corporación tenemos que reconocer nuestras responsabilidades jurídicas y cívicas. Cuarto concepto es una organización. Una organización con estructura flexible. ¿Qué quiere decir este concepto? Estructura flexible. Quiere decir, se adapta a las necesidades contemporáneas para lograr el propósito que quiere alcanzar. Pero escuche, siempre y cuando esa estructura no ofenda la santidad de Dios y esté en contra de su palabra.
Con esto le queremos decir, cuando decimos que se adapta a las necesidades contemporáneas. Mucho tiempo atrás no existía nada de esto que hoy tenemos. Tenemos un sistema de proyección, pantalla, tenemos video y cámaras allá atrás que no solamente están grabando este programa, y hoy día se puede impactar a muchas personas en diferentes países. Eso antes no existía. Y la iglesia, como organización y su estructura flexible, se va adaptando, repito, siempre y cuando no ofenda al Dios que adora, cuidándonos, ¿verdad?, por toda esa mundanalidad que está infiltrando iglesias hoy día. Quinto concepto: es un organismo vivo. ¿Cómo organismo vivo? Sí, la iglesia tiene vida. ¿Por qué? Porque Cristo vive en cada uno de los que la componen. Porque Cristo está presente, y la presencia de Cristo es vida. Ejemplo, leamos Hechos capítulo 7, versículo 38. Hechos 7, 38. En este discurso de Esteban, punto de ser apedreado, él dice así, Hechos 7, 38, se refiere a la asamblea del pueblo de Israel reunido allí en el monte Sinaí para recibir la ley. Y allí estaba Jesucristo, el ángel de Jehová, dice, dando palabras de vida. Dice, este es aquel Moisés que estuvo en la congregación en el desierto con el ángel que le hablaba en el monte Sinaí y con nuestros padres, y que recibió palabras de vida que darnos. Por eso es un organismo vivo, que no solamente Cristo vive en nosotros, sino que donde Él está hay vida, hay palabras de vida. Hoy cantamos del Salmo 133, del 1 al 3, donde el salmista nos invita a contemplar lo delicioso que es esto que está ocurriendo hoy día domingo, de estar aquí en la casa de Dios, en armonía, alabando y cantando al Señor, pero a su vez recibiendo bendición y vida eterna. Por eso el hecho que Cristo manifiesta su presencia en la asamblea de la iglesia es suficiente motivación y razón para yo estar allí recibiendo bendición. Hermanos, repito, no importa el índole de culto, no importa si es adoración, oración, culto de hogar o reunión de miembros. Jesucristo manifiesta allí su presencia, es suficiente para honrarlo. Cuando yo no estoy presente, eso es algo de lo cual estoy siendo negligente de mi comunión con Jesucristo, donde Él allí manifiesta su presencia. Esto debe de ser importante para mí, porque cuando yo no lo hago, yo estoy diciendo alguien tiene más importancia y más prioridad que mi Señor Jesucristo. Si no se ha dado cuenta, es así como es. ¿Por qué? Porque esto es un organismo vivo. Y quiero decirle, todo organismo vivo hace tres cosas: se limpia, crece y se desarrolla. La iglesia de Cristo debe de crecer, debe de desarrollarse. No es un consenso de familias que se ponen de acuerdo y ya no le cierran las puertas y no reciben a nadie más. Eso no es una iglesia. La iglesia tiene que crecer y desarrollarse, pero a su vez, tristemente, vamos a ir viendo cómo va a ir limpiando. Y vamos a decir, pero ¿y dónde está el hermano que antes se reunía con nosotros? Y aquel no era miembro, y mira, ahora se fue. ¿Por qué? Porque todo organismo vivo también se limpia. Crece, se desarrolla, pero se limpia. Sexto concepto: la iglesia es universal. Ya sabemos, no es para designar un edificio, no es una institución de índole social. Cuando hablamos que es católica, estamos diciendo
que es un solo cuerpo de creyentes, según Efesios 4, del 4 al 7. Se está compuesta por todos los hijos de Dios de todos los tiempos y de todas las naciones. Y escuche, tanto muertos como vivos son la iglesia. Unos miembros de esta iglesia descansan. Otros miembros de esta iglesia, como nosotros, estamos activos. Nos diríamos al pie de la guerra del cañón, trabajando para el Señor. O sea que la iglesia es la comunidad de todos los creyentes que han sido unidos a Jesucristo por el lazo de la fe y la acción regeneradora del Espíritu Santo. Por eso es mi énfasis de que usted conozca qué es la iglesia, porque si usted dice, yo soy un hijo de Dios, o sea, yo le he profesado como mi Señor y mi Salvador, entonces usted es iglesia, y como iglesia ya usted está viendo cuántas responsabilidades y deberes usted tiene como hijo de Dios. Hoy día esta iglesia universal está fraccionada por denominaciones, pero es por motivos de intereses. Un día todas estas barreras han de acabar. Cuando digo denominaciones me refiero solo a las cristianas, no a las sectarias. No vaya diciendo por ahí que todas las iglesias son buenas, que todas llevan a Dios. Eso es mentira, eso es engaño. Denominaciones cristianas, reconocemos, por lo menos las más populares, como evangélicos, pentecostales, metodistas, presbiterianos, luteranos, bautistas, no denominacionales. Esas son, por lo menos, denominaciones cristianas reconocidas, que aunque estamos fraccionados, seguimos siendo una iglesia universal. Bien, séptimo y último concepto. La iglesia es visible e invisible. ¿He escuchado eso anteriormente? La iglesia ser visible e invisible. Iglesia visible son congregaciones que se reúnen públicamente con miembros registrados en los libros de las iglesias. Nosotros tenemos aquí el libro de los miembros de la iglesia. Están escritos todos. El momento en que fueron añadidos, sea por bautizo, sea por testimonio, por carta. También al lado ahí está grabada la fecha cuando se les dio de baja de esta membresía, y ahí andamos. Por ejemplo, desde que comenzamos hace 3 años atrás, se han inscrito, que no estén con nosotros, 160 personas están inscritas en este libro. Nombre, apellido, dirección, fecha de nacimiento y teléfono. Eso es una iglesia visible, o sea, un registro de miembros. A esta congregación, pues, también pertenecen personas que se congregan, pero no son miembros, personas que simpatizan, no son miembros, o personas que cuando piensan en iglesia, la primera iglesia bautista hispana de Quilpora, vamos para allá. Así está compuesta la congregación. Se dice que un porcentaje muy pequeño de toda congregación es la que viene a formar el núcleo, o prácticamente el motor, que es la que impulsa y lleva a cabo todos los ministerios de la iglesia y la lleva a funcionar. Eso es una iglesia visible, personas que se afilian a las membresías. Dichos miembros unidos ejercen autoridad otorgada por la cabeza que es Cristo. Les repito, acuérdense que la iglesia no es anárquica, la iglesia tiene un rey. Y la cabeza no es el pastor, la cabeza es Jesucristo. Y según Efesios 1, 22 al 23, Él ha delegado autoridad a la iglesia como cuerpo para que ejerza autoridad, como leímos en Mateo 16, 19.
ate y desate como cuerpo y como iglesia. Y noten lo interesante de esta autoridad de la que les hablo. Ejemplo, alguien llama al 911, una emergencia, y resulta ser que cuando llega allí la policía, es un hombre que casi mide 7 pies, de este gordo que pesa como 300 libras, que hay que esposarlo y llevarlo preso. Pero la primera que responde es una mujer policía delgadita, de apenas 120 libras, y es la que responde a la llamada. Cuando esa policía llega allí, es obvio que ella no tiene la fuerza bruta para apresar a ese hombre, pero tiene autoridad porque lleva un uniforme. Y ese uniforme le da suficiente autoridad para ejercer el arresto. Nosotros somos pecadores. Nosotros no tenemos ninguna autoridad. Pero cuando estamos vestidos de Cristo y como iglesia, sí tenemos esa autoridad de Cristo. Y esa es la autoridad de atar y desatar que habla el Señor en Mateo 16, 19. Y es por eso que es tan importante, hermanos, que usted, si es cristiano, venga y se haga miembro de una iglesia local. Y que sea fiel a esa iglesia local. Que se case con esa iglesia local. Y sí, si a usted se le presentan otras oportunidades, programas o cosas que usted quiera atender y visitar de otra iglesia, usted lo puede hacer siempre y cuando usted no esté siendo negligente con sus reuniones y con sus actividades en su iglesia local. Les estoy hablando, ¿por qué? Porque al principio dijimos, nosotros no podemos comportarnos en la iglesia, casa de Dios, como bien nos parezca, en desorden e indisciplinadamente. Hay que comportarse adecuadamente dentro de la iglesia de Dios. Y la iglesia reconoce una iglesia visible. Ahora, la invisible es tan pero tan importante que no podemos tratarla hoy. Así que la semana que viene vamos a tratar lo que es la iglesia invisible de Cristo. Que el Señor les bendiga. Gracias te damos, Señor, porque hoy tú nos llamas, pero para que podamos apreciar lo que soy como cristiano y lo que venimos a hacer cuando formamos parte de una membresía de una iglesia visible local. Te pedimos ayuda como iglesia, para que tú nos permitas seguir siendo tu embajada aquí en la tierra, para que tú nos permitas seguir emprendiendo nuestra comisión de ganar almas, transformar vidas e impactar la sociedad. Para que tú nos permitas el privilegio de seguir tratando los asuntos de tu reino y darle la importancia de vida. Para que podamos, Señor, ejercer como cuerpo gubernamental y como iglesia esa autoridad que tú nos has delegado para el bien y el progreso de tu obra aquí en la tierra. Por favor, permite que estas verdades hayan calado hondo en nuestros corazones y síguenos hablando por medio de tu palabra en Cristo. Amén.